Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un gustazo, una alegría saludarlos. Hoy jueves 11 de abril. Estamos en la serie Luchando con Dios. Hoy es el día 11 y se titula Una escalera al cielo. Vamos a leer Génesis 28 del 10 al 16. Después de estar estudiando la familia de Jacob durante varios días, vamos a concentrarnos ahora sí en Jacob y en la travesía que va a estar experimentando, a través de la cual Dios lo va a transformar. Recuerden, Jacob, un hombre cuyo nombre significa tramposo o engañador, al cual Dios va a bendecir, va a usar y va a transformar. Y esta historia nos debe alentar mucho, porque si Dios usó y transformó a Jacob, que era imperfecto, que era tramposo, que decía mentiras, pues seguramente Dios también nos puede usar a nosotros, nos puede transformar a nosotros, así como lo hizo con Jacob. Y debe alentarnos esta realidad. Gracias a Dios por su gracia maravillosa, que usa gente como ustedes y como yo. Dios es un Dios que escribe piezas hermosas, escribe obras hermosas, con lápices desgastados, con pinceles imperfectos, como ustedes y como yo. Vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Señor, porque tú nos hablas día con día, tienes palabra para nosotros. Permite que hoy la recibamos, Señor, y que escuchamos lo que tú quieres decirnos. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Génesis 28, del 10 al 6. Dice así la palabra de Dios. Jacob partió de Beerseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra y la usó como almohada. Me recuerda la canción, ¿no? De piedra de ser la cama y de piedra la cabecera. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. Oye, qué sueño tan extraño, ¿no? Y tú dices, bueno, si te pones una piedra como almohada, pues cualquiera sueña así, ¿no? Pero no, tiene un significado muy importante. Versículo 13. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar Jacob de su sueño pensó: sin duda, el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Amén. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Tiene algunas enseñanzas para nosotros este texto. Resulta que Jacob va en su camino a un lugar seguro, a buscar esposa para sí, por supuesto, pero también huyendo de su hermano que lo quiere matar, ¿recuerdan? Y en el camino se duerme y Dios le habla en sueños. Mucha gente el día de hoy me dice: tuve un sueño, Dios me habló. Y sí, seguramente Dios sí nos puede hablar en sueños, pero mucho ojo, mis queridos hermanos, nosotros no somos Jacob. Jacob está teniendo un momento extremadamente especial, no solamente en su vida personal, sino lo que está ocurriendo aquí es un punto especial en la historia de la redención global de Dios. Dios tiene un plan para toda la humanidad a partir de lo que está pasando con Jacob. Así es que cualquier sueño que tengamos, pues sí puede que Dios nos hable a través de los sueños, no lo dudo. Pero dos cosas. Número uno, Dios no nos va a decir cosas a nuestro sueño que vayan en contra de lo que Dios ya dijo en su palabra y en su historia. Ustedes y yo realmente ni necesitamos que Dios nos hable en sueños, porque tenemos la iglesia, tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo. Así es que si a alguien Dios le habla en sueños, más bien debe preocuparse. ¿Que no estás leyendo tu Biblia para que Dios te hable en su palabra? Hay gente que dice que Dios le habla en sueños, pero gente que nunca en su vida ha leído la Biblia. Es como, pues, si no lees tu Biblia, pues Dios te tiene que hablar en sueños como para gritarte, para decirte: oye, hazme caso. Pero bueno, además de todo eso, nos enseña dos cosas. Y déjenme reflexionar en esto, mis queridos hermanos, porque a menudo las personas leemos la Biblia y encontramos promesas de Dios en la Biblia. Encontramos que Dios promete cosas a los personajes de la Biblia o a la humanidad entera, y a menudo nos adjudicamos esas promesas. Decimos: esta promesa es para mí, Dios me está prometiendo esto. Y creo que no
no está equivocado que hagamos eso. Por supuesto que las promesas de la Biblia son para nosotros, pero debemos tener cuidado, mis queridos hermanos. Debemos tener cuidado con no confundir las promesas de Dios con nuestros deseos personales, ¿no? A veces que tú tienes un deseo personal y tú lees en la Biblia cualquier cosa que te detona un pensamiento respecto a tu deseo. Y Dios me está prometiendo que me va a dar ese carro último modelo. Dios me está prometiendo que me va a dar ese príncipe azul. Dios me está prometiendo que me van a ascender o que... Y déjenme decirles esto. No, mi hermano, no nos podemos adjudicar personalmente todas las promesas de Dios. Imagínate que nos adjudiquemos esas promesas, por ejemplo, la que Dios le hizo al sacerdote Elí. Imagínate que nos adjudicamos la promesa que Dios le hizo al sacerdote Elí. ¿Sabes qué le prometió a Dios? Que toda su familia iba a ser borrada de la memoria e iban a morir. O la promesa que Dios le hizo a David, que nunca se iba a apartar la espada de su familia y que siempre iba a haber conflictos. Yo no veo a nadie poniendo esas promesas en cuadros en las paredes de su casa. Esta es la promesa que Dios me dio. ¿Y por qué si hacemos eso con otras promesas que Dios le dio a Jacob o que Dios le dio? No, mi hermano, en la Biblia Dios le promete cosas a ciertos personajes en específico por ciertas situaciones en particular que no necesariamente nos las debemos adjudicar. Creo que muy a menudo confundimos nuestros deseos personales con las promesas de Dios. Entonces, ¿cómo le hacemos para creer en las promesas de Dios? Déjame decirte 3 cosas. Número 1, podemos encontrarnos a nosotros mismos en la historia de la Biblia. ¿A qué me refiero? Esto que Dios le está prometiendo a Jacob, como lo dijo muy claramente, te voy a bendecir a ti y vas a ser más numerosa tu descendencia más que el polvo de la tierra. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. Esto que Dios le está prometiendo a Jacob no es una promesa personal para Jacob, para que tenga mucho dinero y para que tenga mucha prosperidad, como a veces queremos nosotros. Ay, si Dios me prometió que voy a tener mucho dinero, porque aquí lo dice, mira. No, se lo dijo a Jacob. Y no se lo dijo para que tuviera mucho dinero en lo personal. No, la promesa va más allá de eso. La promesa, en última instancia, refiere al plan de Dios para salvar a la humanidad. Al plan de Dios para restaurar a la humanidad en Cristo Jesús. Si Dios escogió a Abraham y luego a su hijo Isaac y ahora a su hijo Jacob, que estamos estudiando, es porque Dios tiene un plan más grande que ellos, más grande que el individuo. Dios está haciendo un pueblo para dar su ley, para dar su palabra, para finalmente enviar a su Hijo Jesucristo, que es Él mismo en persona, para morir en la cruz por nuestros pecados y darnos salvación y restaurar todas las cosas. Así es que no nos podemos adjudicar las promesas personalmente, pero sí podemos encontrarnos en esta historia. Ustedes y yo sí estamos en esa promesa, porque ustedes y yo somos parte de esos que son de todas las familias de la tierra, que hemos sido bendecidos en Cristo Jesús, y en Cristo Jesús tenemos salvación. Número 2, sí podemos adjudicarnos las promesas generales de Dios que se ratifican para todos. Por ejemplo, en esta promesa Dios le promete a Jacob: yo voy a estar contigo, te protegeré donde quiera que vayas, y no te abandonaré hasta cumplir todo lo que he prometido. Eso se lo dijo Dios a Jacob en lo especial, en lo particular. Y también se lo dijo Dios al pueblo de Dios en muchas otras partes. Así es que esta promesa sí nos la podemos adjudicar. No porque Dios se la hizo a Jacob, sino porque esa promesa se repite en otros textos cuando Dios le está hablando a todo el pueblo. Y ahí sí nos está hablando a nosotros. Cuando la palabra de Dios le habla al pueblo de Dios, ahí sí nos la podemos adjudicar personalmente. Esa sí es para nosotros. Esa sí podemos decir, esta es promesa de Dios para mí. Cuando las promesas de Dios, que a veces se dan personal, pero que también en otros textos se ratifica, general para todo el pueblo de Dios, esas claro que sí nos las podemos adjudicar. Y número 3, podemos aprender de Dios su amor y su gracia y su justicia en situaciones similares a las nuestras. No estoy seguro que nos podamos adjudicar esta promesa que Dios le hace a Jacob, ¿verdad? Que tu descendencia se va a expandir y va a ser numerosa y va a estar del oriente al occidente. Por supuesto, Dios se refiere al pueblo de Dios, a Israel, pero también se refiere a toda la iglesia, que hoy día abarca todos los confines de la tierra. No estoy seguro que tú te la puedas adjudicar en un sentido así como específico, que de ti van a ser una gran nación. No lo sé, mi amado hermano. Pero sí sé que podemos aprender quién es Dios y cómo bendice Dios a sus hijos y cómo nos puede bendecir su amor, su gracia y su justicia en situaciones similares a las que se encuentra Jacob.
Jacob se encuentra en una situación donde está huyendo, donde ha habido conflicto en su familia y está huyendo, pero Dios sigue con él. Pero la presencia de Dios lo sigue protegiendo. Tú y yo a lo mejor no estamos en la situación específica de Jacob, pero sí hemos estado en situaciones similares y podemos aprender cómo es Dios con sus hijos, cómo los cuida, cómo los protege, cómo los sigue amando a pesar de sus fallas, a pesar de que se encuentren en el valle de sombra de muerte, Dios sigue ahí. Repaso estas 3 enseñanzas. No podemos adjudicarnos todas las promesas que Dios le hace a individuos personalmente, pero sí podemos, número 1, encontrarnos en esta historia porque es una historia para todos. Número 2, adjudicarnos las promesas generales que se ratifican para todo el pueblo de Dios. Y número 3, aprender de Dios, su amor, su gracia y su justicia y cómo actúa Dios en situaciones similares a las del pueblo, a las de los personajes bíblicos que a veces ustedes y yo experimentamos. Y déjenme terminar entonces con tres promesas de Dios que nos podemos adjudicar a partir de este pasaje. Número 1, que Dios está con nosotros. La promesa de su presencia. Mi amado hermano, Dios estuvo con Jacob y te aseguro que también estará contigo. Aunque estés huyendo, aunque estés con peligro de muerte como Jacob que lo querían matar, aunque te sientas solo, aunque te sientas abandonado, dice la palabra de Dios, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogeré. Dios estará contigo siempre. Número 2, que Dios nos protege, que Dios protege nuestros pasos, que Dios va con nosotros como poderoso gigante. Esta es la promesa de su protección. Protección. Esta promesa sí nos la podemos adjudicar, que Dios está con nosotros. No necesariamente que no nos va a pasar nada malo, no necesariamente que nunca vamos a tener problemas, no, pero sí que a pesar de los problemas, a pesar de que pasen cosas malas, Él protege nuestros pasos. Y número 3, que Dios es fiel. Te leo esta promesa de Dios para Jacob, que sí nos podemos adjudicar porque Dios la ratifica para todo su pueblo. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que he prometido. Dios es fiel, mi querido hermano. Fue fiel con Jacob y fue fiel con muchos otros personajes bíblicos. Y eso nos enseña quién es Dios y cómo se comporta Dios ante las situaciones similares que tú y yo experimentamos. Él será fiel. Esta es la promesa de su bendición. Ya nos dio la bendición más grande, que es la salvación en Cristo Jesús. ¿Cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por tus promesas maravillosas. Ayúdanos, Señor, a ser más sabios a la hora de conocer tus promesas. No confundirlas con nuestros deseos personales, pero sí adjudicarnos las promesas que están en tu palabra, Señor, para tu pueblo. Tu presencia, tu protección y tu bendición. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.